Cuando conocí a Jorge, pensé que había ganado la lotería. Alto, simpático, con esa sonrisa que hace que uno baje la guardia, y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Nos conocimos en un evento de la empresa donde yo trabajaba. Él decía ser ingeniero en sistemas, pero estaba en una pausa laboral por temas personales. No le di mucha importancia. Todos atravesamos cosas, pensé. Lo importante era lo bien que nos llevábamos, cómo me hacía reír y lo atento que era conmigo. 6 meses después, estábamos viviendo juntos. Un año más tarde, nos casamos. Todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. La primera señal llegó cuando, 3 semanas después de la boda, me dijo que se sentía mal. Que tenía un dolor raro en el pecho, que le costaba respirar, que estaba mareado. Lo llevé al médico de inmediato. Le hicieron varios exámenes, pero no encontraron nada concluyente. Le recomendaron reposo y le recetaron algo para la ansiedad. Pensé que solo era un mal episodio. Pero no fue así. Pasaron los días. Luego las semanas. Y Jorge no mejoraba. Decía que se levantaba con vértigo, que no podía estar de pie por más de 10 minutos, que tenía palpitaciones y sudores fríos. Dejaba platos sin lavar, ropa tirada, pasaba todo el día en el sillón viendo series o jugando en el celular. Yo trabajaba jornada completa, además de hacer las compras, cocinar, limpiar, pagar cuentas y cuidar de él. Lo llevé a otros médicos. Cardiología, neurología, endocrinología. Todo. Los exámenes seguían saliendo normales. Tal vez es algo psicosomático, me dijo un doctor. Otro sugirió que buscara apoyo psicológico, tanto para él como para mí. Yo intentaba ser comprensiva. Le decía que estaba con él para lo que fuera. Que íbamos a salir de esa juntos. Me abrazaba y me decía que no sabía qué haría sin mí. Yo lloraba en la ducha del cansancio, pero seguía adelante. Porque eso es lo que se hace cuando uno ama, ¿no? Un día, llegué más temprano de lo normal a casa. Entré en silencio porque olvidé que había dejado las llaves dentro. Y lo escuché. Estaba hablando por teléfono, muy animado. Nada que ver con el tono apagado que usaba conmigo. Se reía. Dijo algo como, obvio que no voy a volver a trabajar. ¿Para qué? Si ya tengo quien me mantenga y ni se da cuenta. Se rió de nuevo. Le digo que estoy con taquicardia y me trae hasta el té a la cama. Es como tener una enfermera y una esposa en una sola. Sentí que me vaciaban el pecho con una pala. Me apoyé contra la pared y traté de no llorar. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que él terminó la llamada. Cuando entré, me saludó con la misma sonrisa de siempre y me dijo que no había podido levantarse de lo mal que se sentía. Me hervía la sangre, pero no dije nada. Esa noche, fingí normalidad. Le calenté la comida. Le di sus medicinas. Le puse una manta encima mientras veía televisión. Y empecé a planear mi venganza. Pero antes de contarles lo que hice, necesito que entiendan algo. Durante meses, renuncié a mi bienestar por él. Dejé oportunidades laborales, me aislé de amigos, aguanté críticas de mi familia que no entendía por qué seguía con alguien tan apático. Todo por amor. Pero el amor no es un billete en blanco para manipular. Y él había cruzado una línea de la que no se regresa. No dormí nada esa noche. Me acosté a su lado, lo observaba respirar, mover los pies bajo la cobija como siempre hacía, y pensaba, ¿cómo llegamos a esto? Me invadía una mezcla rara entre asco, rabia y tristeza. Yo le había creído todo. Me sentía tonta, usada, pero también más lúcida que nunca. Al día siguiente, empecé a recolectar pruebas. Activé la grabadora del celular y la dejé escondida debajo del sofá. Puse cámaras pequeñas que compré por internet, esas que parecen cargadores de celular. Revisé su historial de navegación en la laptop vieja que usaba cuando se sentía mejor y encontré búsquedas como simular síntomas de ansiedad, síntomas de vértigo que no salen en exámenes, formas de no trabajar legalmente. Incluso tenía un foro de hombres que compartían estrategias para ser mantenidos sin levantar sospechas. Ahí escribía con un usuario llamado Leon-Manso-84 y hablaba de mí como si fuera una idiota útil. Grabé todo. Capturas de pantalla, audios, hasta grabaciones en las que se burlaba de mí por teléfono con un amigo, diciéndole: «Marica,
Me trae hasta el desayuno a la cama. Solo le digo que tuve un sueño feo y se pone a sobarme el pecho como si me fuera a dar un infarto. Es demasiado fácil. No, no usó esa palabra. Pero el tono burlón todavía me retumba en la cabeza. Durante ese tiempo, yo fingía. Y créanme, fingir que no sabes que te están utilizando mientras ves a la persona que amas reírse de ti, eso sí que es un acto digno de un Oscar. No lo confronté. Aún no. Yo quería que le doliera. Que sintiera el golpe seco del abandono como lo sentí yo el día que entendí que todo había sido un teatro. Así que empecé a preparar la escena perfecta. Me inventé una oferta laboral en otra ciudad. Le dije que no podía rechazarla, que era una oportunidad increíble y que podríamos mudarnos los dos, pero que primero debía ir yo sola un mes mientras nos organizábamos. Él no sospechó nada. Me abrazó como si le doliera separarse de mí. Y mientras me decía no tardes mucho, le revisé la mirada buscando un atisbo de culpa. Nada. Solo la máscara perfecta. Alquilé un pequeño apartamento a nombre de mi hermana. Guardé mis cosas importantes en cajas que llevé poco a poco. Dejé lo mínimo en casa. Y antes de irme oficialmente, cancelé todas las cuentas conjuntas. Cambié mis contraseñas. Cerré mi cuenta bancaria compartida con él y bloqueé su acceso al seguro médico. Le dejé apenas lo suficiente en la cuenta para que no sospechara en los primeros días. Y sí, todo esto lo hice sonriendo. Preparándole su desayuno como siempre, dándole un beso en la frente, deseándole un lindo día. Todo. Me fui de la casa un viernes por la mañana. Él se quedó recostado en la cama, jugando en el celular. Me dijo: dime si necesitas que te transfiera algo. Ya sabes que por mí no te va a faltar nada. Y luego se rió. Como si fuera una broma. Como si él fuera el proveedor. Subí al taxi con las manos temblando. Pero con una calma extraña, como si por fin estuviera tomando el control. Lo mejor vino después. No lo dejé simplemente con las cuentas vacías. También me encargué de que todos supieran quién era en realidad. Jorge tardó 4 días en notarlo. Me llamaba todos los días como si nada. ¿Cómo va el trabajo? ¿Comiste bien? Aquí ando igual, con ese mareo raro. Incluso me mandó una foto acostado en el sofá, con una manta encima y una carita triste. Yo le respondía con emojis y frases cortas. Estaba demasiado ocupada preparando el segundo acto. Mientras tanto, armé una carpeta con todo: capturas, grabaciones, historiales, correos. Lo organicé cronológicamente y lo subí a la nube. Luego le envié una copia a su mamá. Sí, a su madre. Una señora que siempre me pareció fría y muy protectora con su hijo, casi al punto de lo enfermizo. Me había dicho más de una vez cosas como: tú eres muy suertuda, no es fácil conseguir un hombre tan noble como mi Jorge. Esa frase me taladraba la cabeza cada vez que él se tiraba en el sofá a ver televisión con la mirada perdida y yo fregaba los platos después de un turno de 12 horas. La respuesta de su madre fue un simple: esto no puede ser verdad. Perfecto. Entonces mandé la misma carpeta a su hermana, a su mejor amigo, y al grupo de WhatsApp familiar donde él solía mandar memes y fingir que todo estaba bien. Y luego, lo bloqueé de todos lados. Sin avisarle. Sin explicarle. Lo dejé en la nada, como él me dejó a mí cuando decidió fingir estar enfermo y vivir a mi costa mientras se reía de mí a mis espaldas. No pasó ni una hora antes de que empezaran a caerme mensajes de números desconocidos. Me suplicaban que hablara con él, que estaba desesperado, que había entrado en crisis, que lo había dejado de la nada. Una prima suya incluso me dijo: ¿no te parece que te estás pasando? ¿Pasándome? Yo. Respondí con un mensaje seco: todo está en esa carpeta. Si después de leerla crees que yo me pasé, es porque tú también estás rota por dentro. Después de eso, silencio. Total. Hasta que apareció. Una semana después, justo cuando yo estaba saliendo del nuevo apartamento para ir al trabajo, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, con la barba crecida y una mirada mezcla de rabia, dolor y miedo. Cruzó como un loco, me agarró del brazo y me dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Querías destruirme? Lo lograste. Su voz temblaba. Yo también. No porque tuviera miedo, sino porque me dolía que aún tuviera el descaro de hacerse la víctima. ¿Destruirte?
Le dije. Tú me mentiste durante meses. Me manipulaste. ¿Y ahora yo soy la mala? No entiendes, me respondió. Yo sí me sentía mal al principio. Solo que después ya no sabía cómo salir de eso sin perderte. Ahí lo vi por lo que realmente era. Un cobarde. No solo me había utilizado, también era incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Le dije que no podía hablar con él, que si volvía a aparecer, llamaría a la policía. Que lo mejor que podía hacer era buscar ayuda real, esta vez de verdad, no para fingir que algo andaba mal, sino para reparar lo que estaba podrido en su cabeza. Se quedó parado en la acera como un niño al que acaban de regañar. No me siguió. No dijo nada más. Creí que ahí acabaría todo. Pero me equivocaba. Porque Jorge, en su miseria, decidió arrastrarme con él. Una semana después de aquel encuentro en la calle, empecé a notar cosas raras. Primero fue un correo del área de recursos humanos de mi empresa. Me pedían pasar a una reunión urgente por supuesta conducta inapropiada. No daban muchos detalles. Fui con el corazón acelerado, sin entender nada. Ahí me mostraron una denuncia anónima donde se afirmaba que yo había acosado a un compañero, que lo hostigaba emocionalmente y que había sido vista en actitudes poco profesionales. No entendía nada. El nombre del supuesto afectado ni siquiera me sonaba. Revisaron cámaras, registros, todo. Al final, la denuncia no tenía fundamento, pero el momento de vergüenza y tensión no me lo quitó nadie. Después vino el segundo golpe. Bloquearon mi cuenta bancaria durante 48 horas por actividad sospechosa. Luego supe que alguien había intentado acceder desde otro dispositivo usando mis datos personales. La dirección IP estaba vinculada a un barrio donde, curiosamente, vivía un primo de Jorge. Yo ya estaba segura de que era él. Lo conocía. Sabía que si no podía manipularme con la lástima, intentaría castigarme con lo único que le quedaba, el caos. Pero no me iba a dejar vencer. Fui a la policía, hice la denuncia correspondiente y contraté una abogada. Le mostré todo, las pruebas, las grabaciones, los intentos de sabotaje, los accesos no autorizados. Ella me miró seria y me dijo: este hombre no solo te estafó emocionalmente, también lo hizo económicamente. Podemos demandarlo. Y sí, eso fue lo que hice. Lo demandé por fraude y suplantación. Porque lo que había hecho no era solo una mentira emocional, también había usado mis datos para abrir cuentas a mi nombre, pedir favores a conocidos como si fueran para mí, y lo peor, me enteré de que había contactado a un prestamista diciendo que yo estaba enferma y necesitaba efectivo urgente. El descaro era de otro planeta. Mientras el proceso avanzaba, recibí un mensaje directo desde una cuenta falsa en redes sociales. Decía: eres una basura por hundir a alguien que solo te amó. Lo bloqueé. Claro. Pero ese mensaje se me quedó clavado. ¿Amor? ¿Eso era amor? Recordé todas las veces que volví a casa agotada y él ni siquiera se molestó en preguntarme cómo me había ido. Todas las veces que fingió un ataque de ansiedad justo cuando yo estaba por salir a una entrevista, o cuando mi madre estaba internada en el hospital y él no podía acompañarme porque se sentía mareado. Recordé todo. Y eso me sostuvo. La cereza del pastel fue cuando una amiga, con cara pálida, me dijo que lo había visto en una cafetería del centro, con otra mujer. Abrazados. Riéndose. Muy sanito. Fui yo misma. No por celos. Ni por drama. Solo quería confirmar lo que ya sabía. Lo encontré ahí. Sentado frente a una mujer joven, riéndose con esa misma sonrisa que me enamoró alguna vez. No le dije nada. Me quedé observando desde la esquina. Él me vio. Y su cara cambió por completo. Se levantó rápido. Me llamó por mi nombre. Se acercó, torpe, como si no supiera qué decir. No es lo que parece, soltó. No te molestes, Jorge. Ya no tengo energía para tus shows. Lo miré fijo. Sin odio. Solo con el desprecio tranquilo que se gana cuando alguien te rompe y tú logras recomponerte mejor. Él sabía que había perdido. Pero aún no sabía cuánto iba a perder. Porque la demanda estaba en curso, y lo que venía, iba a dolerle más de lo que jamás imaginó. Jorge pensó que todo se iba a quedar en una pelea con gritos, bloqueos y lágrimas. No imaginó que yo llegaría tan lejos como para arrastrarlo a los estrados judiciales.
Pero es que él nunca entendió el daño real que me hizo. Nunca supo lo que era llegar al límite físico, emocional y mental solo para sostener a alguien que, en silencio, se burlaba de ti. Cuando recibió la notificación oficial de la demanda, intentó llamarme. Insistió. Me escribió desde números desconocidos, incluso desde el correo de su tía. Su mensaje era siempre el mismo, que no lo destruyera, que podía explicarlo todo, que me amaba. Pero yo ya no quería explicaciones. Quería justicia. Lo que siguió fue un desfile de verdades incómodas saliendo a la luz. Su familia, que antes me veía como la esposa exagerada que no entendía su condición, empezó a guardar silencio. Poco a poco, todos fueron enterándose de cosas. Que nunca había terminado la universidad, que falsificó su currículum, que mentía con cosas mínimas y otras enormes, como haberle dicho a su madre que yo no lo dejaba salir porque era una controladora manipuladora. Todo eso lo descubrí gracias a las audiencias, a los testimonios, y a los documentos que mi abogada fue consiguiendo. Lo habían mantenido durante años distintas parejas, incluso en el pasado. Una de ellas, incluso, me contactó después de ver mi denuncia en línea. Me escribió desde otro país para contarme que vivió lo mismo, con el mismo guión: enfermedad repentina, incapacidad para trabajar, chantajes emocionales, y finalmente abandono cuando se le acababa el control. Me temblaron las manos al leer su historia. Era como leer la mía, pero unos años atrás. La diferencia fue que yo no me quedé callada. En el juicio preliminar, su abogado intentó pintarlo como un hombre enfermo, con problemas psicológicos, víctima de un quiebre emocional profundo que lo llevó a actuar fuera de sí. Pero yo tenía las grabaciones. Las pruebas. Las búsquedas en su navegador, sus propios mensajes hablando con otros hombres sobre cómo vivir sin trabajar y aprovecharse de mujeres demasiado emocionales. ¿Quiere que el tribunal crea que fue víctima de un trastorno emocional mientras enseñaba en un foro cómo manipular a su pareja para que no sospechara? Preguntó mi abogada con una tranquilidad casi quirúrgica. Jorge bajó la mirada. No respondió. Verlo así, tan reducido, tan expuesto, me dio una satisfacción que no puedo describir sin sonar cruel. Pero no era solo venganza. Era reparación. El juez ordenó medidas preventivas: alejamiento, restricción de contacto, y congelamiento de ciertas cuentas que él había abierto usando mis datos sin autorización. Aún faltaba la parte fuerte del proceso, pero ya con eso, sentí que por fin había empezado a recuperar algo de lo que me robó: mi paz. Y entonces, en medio de todo, apareció alguien inesperado, la mujer de la cafetería. La que yo había visto riendo con él semanas atrás. Me buscó. Me encontró en redes. Me pidió hablar. Y lo que me contó, me dejó helada. Porque, sin saberlo, ella también había caído. Se llamaba Lara. Tenía 27 años, trabajaba medio tiempo en una cafetería, y era estudiante de diseño gráfico. Me escribió un mensaje muy cortito. Hola, creo que necesitamos hablar. Es sobre Jorge. Yo no quería saber más de él, pero algo en su tono me sonó distinto. No era confrontativa, no estaba a la defensiva. Me dio curiosidad. Le respondí. Acordamos encontrarnos en un lugar público, una pequeña librería con café que quedaba cerca de mi nueva casa. Apenas la vi, supe que decía la verdad. Tenía esa mirada, esa mezcla de vergüenza, rabia y decepción que yo también conocía. Se sentó frente a mí, pidió un té, y me lo contó todo. Llevaba saliendo con Jorge desde hacía más de 3 meses. Él le había dicho que era viudo. Que su esposa había muerto de cáncer hacía 1 año y que todavía lo estaba superando. Que por eso vivía con una tristeza crónica que le impedía volver a trabajar. Ella, conmovida, se ofreció a ayudarlo. Le pagaba el transporte, las comidas, incluso le había prestado dinero para unos exámenes médicos que el seguro no cubría. Cuando Lara me lo decía, bajaba la voz, como si todavía no pudiera creerlo. Me contó que tú habías sido el amor de su vida, y que nunca lo superó. Que a veces soñaba contigo, que tenía ataques de ansiedad por la culpa. Por Dios. Me hablaba de ti como si fueras un recuerdo sagrado. Y estabas viva. Estabas viva y sufriendo lo mismo que yo. La miré y, aunque no la conocía de nada, sentí una conexión real. Las dos habíamos sido víctimas del mismo monstruo con cara de hombre bueno. Lara también tenía mensajes, audios, fotos.
Me los mostró. Uno en particular me dio escalofríos. Tú me entiendes como nadie, Lara. A veces creo que tú llegaste para sanarme del todo. No como ella. Ella siempre estaba demasiado ocupada para ver que yo me desmoronaba. Ese ella era yo. La misma que cocinaba para él, que pagaba sus medicamentos falsos, que lloraba en el baño para que no la viera rota. Lara se ofreció a testificar en mi caso. Dijo que quería ayudar, que necesitaba hacerlo por sí misma. Le agradecí, de corazón. No solo por eso, sino porque, sin saberlo, me dio la última pieza del rompecabezas, una foto. En esa foto, Jorge estaba en una fiesta. No en silla, no acostado. No con cara pálida. Estaba bailando, con una copa en la mano, rodeado de amigos. Según la fecha, fue tomada justo durante el tiempo en que él me decía que no podía salir ni a la tienda porque se sentía como si se fuera a desmayar. Guardé la imagen como un trofeo silencioso. No por rencor, sino porque era la prueba visual, viva, de su doble vida. Con todo ese nuevo material, mi abogada solicitó ampliar la denuncia, esta vez por estafa emocional agravada y suplantación para beneficio económico. Aunque en mi país esas figuras legales no siempre terminan en condena, había posibilidades reales de una sanción civil, indemnización por daños, prohibiciones laborales, y antecedentes que podrían seguirlo durante años. Pero nada de eso me devolvía lo perdido, los meses de desgaste, los sueños truncados, la autoestima pisoteada. Una noche, mientras revisaba documentos del caso, recibí otro correo. Esta vez, era de él. No insultos. No amenazas. Solo una frase. ¿De verdad estás feliz ahora? Y esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque la verdad, no lo sabía. Lo único que sí sabía, era que yo no iba a vivir más fingiendo. Ni enfermándome por dentro para sostener a alguien que no me quería sana, ni fuerte. Y eso, solo eso, ya era un comienzo. Pero aún faltaba el final. Y créanme, no fue lo que nadie esperaba. El juicio final fue una mezcla entre una obra de teatro absurda y un acto de liberación. Jorge llegó vestido de gris, con ojeras marcadas, el cabello revuelto y un bastón en la mano. Sí, un bastón. Como si de pronto sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Lo vi entrar y me costó no soltar una carcajada. Era su última carta, volver a hacerse el frágil, el quebrado, el pobrecito. Pero esta vez, no iba a funcionar. Mi abogada comenzó presentando las nuevas pruebas, incluyendo la declaración voluntaria de Lara. Las grabaciones eran tan claras, tan crueles, que el silencio en la sala se podía cortar con una navaja. Hubo una, especialmente, que lo destruyó. Un audio donde le decía a un amigo que lo mejor de estar con una mujer trabajadora era que puedes decir que te duele el alma y ella te cree. El juez lo miró largo. Luego me miró a mí. Dijo que, aunque el daño emocional no era Pinela Isabel como un crimen con cárcel en este contexto, sí era demostrable. Dictó una sentencia de reparación económica obligatoria, restricción de contacto absoluto, y lo declaró culpable de fraude por uso indebido de datos personales. No iría a prisión, pero quedaría marcado. Cuando terminó la audiencia, salí sin mirarlo. No tenía nada más que decirle. Me paré afuera del juzgado, respiré profundo, y sentí algo nuevo. Ligereza. Semanas después, recibí una carta. Escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Jorge. No la abrí. No necesitaba sus disculpas, ni sus justificaciones, ni su drama de redención. La quemé en el lavadero de mi nuevo apartamento. Y mientras las cenizas flotaban por el aire, entendí que por fin había terminado. Todo. Lara y yo seguimos en contacto. No como amigas íntimas, pero sí como dos mujeres que se reconocen. Ella salió adelante. Yo también. Cambié de trabajo, tomé terapia, recuperé amistades que había descuidado. Volví a mirarme al espejo sin sentir lástima por quien veía. A veces me preguntan si lo perdoné. No lo odio. No le deseo mal. Pero tampoco olvido. Y si algo aprendí de todo esto es que el amor no se demuestra aguantando. Que nadie merece vivir en función del vacío de otro. Y que, a veces, el mayor acto de amor propio, es dejar de salvar a quien no quiere ser salvado. Ahora les pregunto a ustedes, con toda honestidad, ¿fui yo la mala por llevar esto hasta el final?
¿O simplemente hice lo que él jamás esperó? ¿Ponerle un límite?